veces uno quisiera tener 3 días para poder comentar tanta cosa. La epístola es riquísima, mas fíjense ustedes, porque a veces nos quejamos en fin, de las tentaciones que podemos tener, nos quejamos de las distintas cruces que Dios nos puede permitir, etc. Mas lémbrense siempre lo que dice acá el querido San Pablo a los Corintios. Dice, como tristes, mas siempre alegres, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Tenemos la fe, ¿qué más queremos? Tenemos a Dios, ¿qué más queremos? Y a veces perdemos nuestro tiempo viendo a ver qué otras cosas tendremos. Y si tenemos la fe y tenemos a Dios, ¿qué más queremos? Lo tenemos todo. Entonces a veces cuando quizás nos falte alguna cosa, lembremos siempre este final. Como no teniendo nada y poseyéndolo todo. Piensen en un San Francisco, por ejemplo, el que hacía un culto de la pobreza, que más, él sí que vivía en pobreza. ¿Cuánta gente vive pobremente? Pero y San Francisco lo tenía todo. San Francisco hoy está en museo. ¿Y cuántos ricos de la época de San Francisco quizás no están en museo? En fin, por poner ejemplos. Vamos al Evangelio de hoy, que es también interesantísimo, porque podemos analizar el problema de la tentación. Vean cómo Dios nos da ejemplos y se pone Él siempre como un ejemplo. Así como Él sufre la muerte para que nosotros comprendamos que también nosotros moriremos, pero resucitaremos como Él resucitó, Él también se pone como objeto de tentación del demonio. Si uno analiza lo que es esto, es terrible. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a pensar que Jesucristo es Dios, la sabiduría infinita, etcétera, etcétera, y permite que el demonio lo tiente. Ojo, ahí este evangelio muestra, entre otras cosas, las debilidades del demonio. ¿Cuál? La ignorancia del demonio. Porque el demonio no sabe todo. Ojo, el demonio presta atención a la pregunta, si eres el Hijo de Dios. Él no sabía que era el Hijo de Dios. Él veía un hombre con mucha virtud. Pasarse 40 días y 40 noches de jejum no es común. El demonio veía esta cosa y él diría, ¿este no será el que viene a redimir al hombre? Y le pregunta. Pero fíjense que también cuando hay preguntas indiscretas, no estamos obligados a contestar. Él te dice, si eres Hijo de Dios y convierte estas pedras en pan, dice, está escrito, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bonito esta cosa. No le dice al demonio, sí, yo soy el Hijo de Dios. Él deja eso en oculto. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tiene el derecho, ¿no? de hacerse conocer o no del demonio. Eso también a veces aplíquenlo vosotros. A veces hay gente que es indiscreta en las preguntas. A veces, quizás sin quererlo, no digo que sea de manera premeditada, pero a veces la gente hace preguntas indiscretas. Y no es pecado no contestar. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno
ahí uno ve cómo la vida privada es parte de nosotros. No tenemos por qué andar publicando a todo el mundo qué hacemos, qué comemos, qué nos comemos, qué dónde estuvimos, etc. Bien, la otra tentación. Vean cómo el demonio tienta con la Sagrada Escritura. A esto, lémbrense de esto cuando tengan un debate, por ejemplo, con un protestante. Los protestantes tientan con la Sagrada Escritura. O sea, la Sagrada Escritura precisamente es como un arma que usa el demonio. El demonio conoce la Sagrada Escritura, ojo. Entonces también nosotros debemos conocerla para replicar la Sagrada Escritura. Y no se crean, a veces no, los protestantes nos apabullan con sus citas. El otro día alguien me mandó un vídeo en donde hacía así un comentario del Apocalipsis. El Apocalipsis, nada más y nada menos, es uno de los libros más difíciles. Y salió un protestante, bla, 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 en el capítulo tal, del versículo tal, del versículo número tal, tal. Y en el fondo era una especie de apología de decir, miren cómo sé yo la Sagrada Escritura. Y el pobre imbécil no se da cuenta que en un momento de la contestación, él se contradice. Pero en fin, eso es otro tema. A lo que voy. No crean que los protestantes, por memorizar capítulos y versículos, tienen la verdad. Desde el momento en que son protestantes, no tienen la fe. Y como no tienen la fe, no pueden tener la gracia y la sabiduría verdadera. Entonces no se asusten si un protestante les larga todo el rollo de versículos. Por ejemplo, entre otras cosas, carecen de madre. Y un pobre huérfano, ¿qué se puede esperar? Carecen de la madre de Dios, carecen de la madre iglesia. ¿Qué se puede esperar? Rezar por ellos. Bien, ¿y qué más? Vean cómo el demonio lo tienta de poder a Dios. De poder a Dios, el que es omnipotente es tentado de poder. El diablo después diría, pero qué estupidez estuvas haciendo. Te daré todo esto si postrado me adorares. Vean lo que el demonio quiere. Quiere la honra y la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que busca de nosotros, que le adoremos. Que le adoremos ¿cómo? Y siguiendo los malos deseos, siguiendo nuestra ansia de avaricia, nuestra ansia de soberbia, etc. Es la manera que tenemos de adorar al demonio. Es una de las cosas que podemos ser tentados más de una vez, son con las cosas y las glorias de este mundo. Tener las cosas, un reloj caro, una ropa de marca, etcétera, etcétera, son esas tonterías con que el demonio nos entretiene. Y a veces cedemos a esa cosa. Por eso la importancia de practicar siempre la humildad. No se dejen llevar por las propagandas y las marcas, y si no tienes tal carro no sirve, si no tienes tal perfume no sirve, no. Esas cosas son nada. Y para eso también sirve mucho el vivir en espíritu de pobreza. Aunque tengamos, no sé, un dinero para tener una buena cosa, si esa buena cosa realmente la necesito, ok, bien. Si no la necesito, ¿qué pasa? No estar con la cabeza puesta en esas tonterías, en esas vanidades. Y otra de las cosas que quería comentar es en relación a estas tentaciones de Cristo. Vean cómo el Evangelio nos muestra la tentación de Cristo después de su bautismo. ¿Por qué? Para mostrarnos que después de nuestra conversión tendremos la tentación fuerte. Si somos tentados, es buena señal. Primero, señal de que no somos de madera.
ainda tenemos naturaleza humana. Segundo, ainda el demonio no nos tiene. Porque si el demonio nos tuviese, no se va a gastar en tentar. Ya nos tiene, acabó. No. O sea, cuando nosotros sufrimos tentación, es una buena cosa. Que nos moleste, sí, que nos perturbe, sí, perfecto, más pónganse de alguna manera alegres en el sentido de que Él no conquistó el baluarte de nuestra alma y por eso tienta. Por otra parte, la tentación nos sirve mucho para pisotear nuestro orgullo. Días pasados alguien me decía, no, pero que, qué sé yo tanto que hice y sufrí esto y sufrí aquello. Perdón, ¿y por qué no vas a sufrir? ¿Por qué no vas a sufrir tentación? ¿Por qué no vas a sentir un fracaso en tu vida espiritual? Eso es una tentación. A veces pensamos que hemos rezado tanto, hemos hecho tal cosa, hemos hecho tal otra cosa y resulta que estamos ahora hasta aquí de tentaciones. Bueno, Dios lo permite, Dios sabrá por qué. O es que lo que te está a mortificar es tu orgullo. Ojo. A veces Dios, precisamente con la tentación que no esperábamos, a veces nos ataca por algún lado que ni imaginábamos. Nos está a decir, ahí eres de carne y hueso, no eres un anjinho. Entonces, debemos tener cuidados, etcétera, pero no tenemos que andar perdiendo incluso la paz por la tentación. Hay tentación. Vean a Jesucristo cómo actúa. El Evangelio es precioso porque nos permite vislumbrar la personalidad de Cristo. Cristo no viene el diablo, lo tiente y él no se pone, ¡ay! No. Y dice que el demonio lo toma y los lleva al pináculo del templo. Vean la humildad de Cristo. Dejarse llevar por el demonio. Y él tranquilo. Entonces, mientras estemos con Dios, que el diablo haga lo que se le dé la gana. Eso también ayuda a vencer la tentación. Y a lo sumo decimos, Dios mío, ten piedad de mí, yo soy un pobre miserable, ten piedad de mí. Pronto, y a seguir la vida, y que el diablo siga tentando. Y a veces hay tentaciones que duran años. Y un día pasa. Lo importante es que nosotros nos mantengamos en el camino, que no cedamos. De ahí la importancia también siempre de rezar por la perseverancia. No hemos alcanzado el cero. Mientras no alcanzamos el cero, nosotros tenemos que darle al terzo, a nuestras penitencias, a nuestra vida espiritual diaria. Pronto. Y a no desanimarse. Vean lo que dice San Pablo en la carta, a estar siempre alegres. ¿Por qué alegres? Volviendo luego al tema, porque tenemos a Dios, ¿por qué vamos a estar tristes? Y si hacemos yeyún y qué sé yo, a estar más contentos todavía, para que la gente no diga, ay, mira, está todo pálido, todo blanquito porque está famélico. No. Tú pon tu mejor sonrisa, te comerías un leitón, pero tu mejor sonrisa y adelante. Lémbrense que el ser que está más triste es el demonio. Y cuando la tristeza, porque a veces la tristeza es una tentación, la tristeza es consecuencia de la falta de la gracia. Bien, y hoy también no hay que estar muy triste porque tenemos la alegría de dar la primera comunión a un anjinho, Bien. Vamos a contar al anjinho una historia muy bonita, creo que alguna vez la conté, pero no será pecado que la escuchen de nuevo. Uno de los milagros más bonitos que se estudia en la vida de San Antonio de Padua, al menos a mí me encanta,
es aquel milagro que San Antonio protagoniza en la ciudad de Rímini, en la plaza del mercado. San Antonio va a Rímini precisamente a combatir, porque Rímini estaba infectada de albigenses, que eran precursores del protestantismo. Ellos negaban la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Y entonces cuentan que estaban ahí en Briga San Antonio con un tal Bonovino, y platicando que sí, que no, que la Eucaristía, que no estaba en la Eucaristía Dios, que sí, que no, que sí. Al final el Bonovino le dice a San Antonio: mira, vamos a hacer una cosa, basta de cháchara. Yo voy a llevar mi mula a mi campo y voy a dejar mi mula sin comer 3 días. Y después de 2 o 3 días la traigo acá con un poco de feno. Y tú vas a dar la misa y vas a sacar el Santísimo, que tú dices que es Dios presente, físicamente presente, y vos le muestras el Santísimo y yo le muestro el feno a mi mula, y a ver cómo actúa la mula. Si se preocupa por ir a comer o se preocupa por ir a adorar. Bien, entonces, ¿qué faz? Entonces a San Antonio dice: sí, ok, vamos a hacer esta prueba. Pasan los 3 días, la mula famienta, llega con Bonovino lleva un poco de feno, San Antonio termina la misa y le dicen a San Antonio: ahí está Bonovino con su mula y 4 millones de personas esperando a ver qué va a pasar. Y cuentan que San Antonio sale con la hostia a la puerta de la iglesia. En la puerta había una pequeña columna. Él se sube encima de esa columna para que sea todo, para que lo vean todo. Y él levanta la hostia y, dirigiéndose a la mula que estaba a unos metros, le dice más o menos, palabras más, palabras menos: acércate, criatura de Dios, y con la debida reverencia adora a tu Creador, que los sacerdotes tienen en sus manos después de la consagración, en la misa, que es la renovación del sacrificio de la cruz. O sea, va nombrando una serie de dogmas católicos que atacaban a los albigenses. Bueno, la cuestión es que cuando termina de decir estas palabras San Antonio, la mula dice que da 3 trancos rápidos, se alluela con las manos, dobla las manos, y no solamente que dobla las manos, sino que toca con su testa un chao. Imagínense lo que debe haber sido eso. La gente presenciaba que un ser irracional estaba adorando a todo un Dios. La gente gritaba: milagro, milagro. Y el Bonomino, el dueño de la mula, se alluela junto con su mula y dice: creo. Y cuento esta historia precisamente de una primera comunión para que tengamos siempre presente que en la primera comunión, y en la primera y hasta en la última, vamos a recibir a todo un Dios. Y tenemos que recibirlo con el debido respeto, con el alma en gracia de Dios, con el jejum eucarístico, etc. Y jamás de pie o en la mano. Jamás. Porque es Dios, no es cualquier cosa. Entonces, querido anjinho, hoy que vas a recibir tu primera comunión, lémbrate bien de eso. Nunca de pie en la mano, nunca en pecado. Y que Dios conceda muchas gracias a esta niña que va a tomar hoy su primera comunión, a toda su familia, a todos nosotros, porque siempre en las primeras comuniones hay gracias especiales. Y que Dios nos permita a todos una santa cuaresma. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.